Un millonario descubre a una madre desesperada con 2 niños escondidos en su mansión abandonada. ¿Y sabes qué hace? Lo que pasa después te va a romper el corazón. Alejandro Herrera sintió que el aire se le escapaba cuando vio el portón oxidado de la propiedad que juró nunca más pisar. Habían pasado más de 15 años desde la última vez. A sus 42 años, este empresario se había convertido en uno de los hombres más ricos del Valle de Toluca. Pero esa casa humilde en el interior del Estado de México representaba todo lo que quería borrar de su infancia llena de pobreza. Ahora necesitaba vender el terreno para un desarrollo inmobiliario millonario que prometía explotar su fortuna. La mujer que apareció en la puerta estaba visiblemente aterrorizada e intentó ocultar a un niño detrás de ella. Alejandro notó la tela desgastada de su vestido rosa y la manera desesperada en que sostenía a un bebé en brazos mientras una niña se aferraba a su falda sucia. Ella no pudo esconder el pánico en sus ojos cafés cuando se dio cuenta de que habían sido descubiertos en flagrante. «Por favor, señor, yo puedo explicar todo», gritó la mujer con voz temblorosa. «¿Cómo demonios entraron aquí?», preguntó Alejandro, luchando por mantener la rabia bajo control mientras observaba el estado caótico de la casa que se suponía debía estar vacía. La mujer bajó la cabeza, apretando con más fuerza al niño entre sus brazos. «Yo soy Patricia Navarro. La casa parecía abandonada desde hace años. No teníamos a dónde ir». Alejandro miró más allá de ella y notó que la sala, antes cubierta de polvo y telarañas, ahora tenía señales de vida por todos lados. Había trapos colgados en una cuerda improvisada, algunos utensilios de cocina organizados en una mesa vieja y colchones esparcidos en el suelo. El olor a comida sencilla venía de la cocina. «¿Cuánto tiempo llevan viviendo aquí?», preguntó aún, procesando la situación. «3 meses», respondió Patricia, su voz casi un susurro. El niño en sus brazos no debía tener más de 3 años, con cabello oscuro y ojos grandes que observaban a Alejandro con curiosidad inocente. La niña, de unos 6 años, seguía escondida detrás de su madre, espiándolo con desconfianza total. «Escuche, entiendo que estaban desesperados, pero esta propiedad se va a vender», dijo Alejandro intentando sonar firme pero no cruel. «No pueden quedarse aquí». Patricia cerró los ojos por un momento, como si estuviera reuniendo todo su valor. «Usted es el dueño, ¿verdad? Siempre supe que algún día alguien vendría. Solo no pensé que sería tan pronto». «¿Cómo que siempre supo?» Los vecinos comentaban que la casa pertenecía a una familia del Estado de México, que el hijo se había enriquecido y nunca regresó. Alejandro sintió un apretón doloroso en el pecho. Era verdad que había huido de ese lugar tan pronto como pudo. Los recuerdos de la infancia pobre, de su madre luchando sola para criarlo después de que su padre los abandonó, de pasar hambre y frío en esa misma casa, eran cosas que prefería enterrar en el pasado. «Bueno, ahora he vuelto», dijo más seco de lo que pretendía. Patricia dio un paso al frente, aún sosteniendo al niño. «Señor, sé que no tenemos ningún derecho, pero ¿será que usted podría darnos una semana? Solo una semana para que yo consiga otro lugar». «¿Una semana?» Alejandro dudó. Tenía prisa por cerrar el trato, pero algo en la determinación desesperada de aquella mujer lo hizo detenerse en seco. «Por favor, le prometo que nos iremos sin causar ningún problema. Es solo que...» Su voz falló. «Es solo que ahora no tengo a dónde llevarlos». Alejandro observó a los 2 niños. El niño se había relajado en los brazos de Patricia y ahora lo observaba con interés mientras la niña seguía tímida. Parecían bien cuidados a pesar de la ropa sencilla y remendada. «¿Ellos son sus hijos?» «Son mis hermanos», respondió Patricia con una mezcla de orgullo y tristeza en la voz. «Yo los cuido desde que nuestros padres
desde que nos quedamos solos. Alejandro sintió algo revolverse en su estómago. Había algo en esa situación que removía recuerdos que intentaba mantener enterrados. «Está bien», dijo finalmente. «Una semana, pero después tendrán que irse». El alivio en el rostro de Patricia fue instantáneo y conmovedor. «Gracias, señor. Muchas gracias. No se va a arrepentir». «Alejandro, mi nombre es Alejandro Herrera». «Gracias, don Alejandro». Él echó una última mirada a la casa y a las 3 figuras en la puerta antes de darse la vuelta para irse. Mientras caminaba de regreso al coche, no podía sacarse de la cabeza la imagen de Patricia sosteniendo a esos niños como si fueran lo más precioso del mundo. En el camino de regreso al Estado de México, Alejandro llamó a su abogado. «Doctor Salinas, necesito posponer la venta de la propiedad en Cuernavaca por una semana». «¿Algún problema, Alejandro? El comprador está ansioso por cerrar el trato. Solo unos asuntos que necesito resolver primero. Una semana no hará diferencia». Pero incluso mientras decía eso, Alejandro sabía que se estaba mintiendo a sí mismo. Algo había cambiado esa tarde y no podía definir exactamente qué. Querido oyente, si te está encantando esta historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo, suscribirte al canal. Eso nos ayuda muchísimo a quienes estamos comenzando. Ahora continuemos. 2 días después, Alejandro se encontró conduciendo de regreso a Cuernavaca sin una razón específica. Se dijo a sí mismo que necesitaba verificar si la familia estaba cumpliendo el acuerdo, pero en el fondo sabía que había algo más. La casa ejercía una extraña atracción sobre él, como si fuera un imán, arrastrándolo hacia el pasado que tanto intentaba evitar. Cuando llegó, encontró a Patricia tendiendo ropa en el tendedero improvisado en el patio. Ella usaba el mismo vestido rosa, pero ahora notó que estaba limpio y bien planchado. Los niños jugaban cerca de ella con juguetes hechos de basura, carritos de lata y una muñeca de trapo que parecía haber sido cosida a mano. «Don Alejandro», exclamó Patricia claramente sorprendida. «¿Pasó algo?» «No, yo solo vine a ver cómo van las cosas». En realidad, él quería entender cómo aquella mujer había transformado la casa vieja en un hogar. Aún con pocos recursos, todo estaba organizado y limpio. Había flores silvestres en latas viejas, sirviendo de macetas, y las ventanas estaban abiertas, dejando entrar la luz del sol. «¿Quiere pasar? Acabo de hacer café», ofreció Patricia. Alejandro dudó, pero terminó aceptando. Por dentro, la casa era irreconocible. Patricia había arreglado los muebles viejos que estaban en el depósito, puesto cortinas hechas de retazos en las ventanas y hasta creado un rinconcito de estudios para la niña, con libros apilados sobre una mesa de madera. «¿Dónde consiguió esos libros?», preguntó Alejandro, reconociendo algunos títulos. «Estaban en un baúl en el altillo», respondió Patricia sirviendo el café en una taza descarapelada. «Deben ser de cuando alguien vivía aquí. A Sofía le encanta leer». Entonces pensé que no haría daño. Alejandro tomó uno de los libros. Era un ejemplar de El Principito que le habían regalado de cumpleaños cuando cumplió 8 años. Su madre había ahorrado durante meses para comprarlo. En la primera página aún estaba su letra de niño. Alejandro Herrera, 2º año. «Este libro es mío», murmuró más para sí mismo. «¿Perdón?» Patricia apareció preocupada. «Yo no sabía. Sofía, ven acá». La niña apareció tímida, aún desconfiada de Alejandro. «Sofía, estos libros eran de don Alejandro cuando él era niño. Necesitas devolverlos». «No», dijo Alejandro rápidamente. «No es necesario. Ella puede quedarse con ellos». Los ojos de Sofía se iluminaron. «¿De verdad puedo, señor?» «Claro que sí, y llámame solo Alejandro». Patricia sonrió por primera vez desde que él la conoció. «Sofía está aprendiendo a leer sola. Yo le enseño lo que puedo. Pero tú no fuiste a la escuela. Fui hasta 4º grado.
Después de que mis padres murieron, tuve que trabajar para cuidar a los pequeños. Alejandro observó a Patricia mientras ella hablaba. Había una dignidad en su postura que contrastaba con la simplicidad de su ropa. Ella no estaba pidiendo lástima, solo explicando los hechos. ¿Y en qué trabajas ahora? Coso. Por la noche, cuando ellos duermen, yo coso ropa para una tienda en la ciudad. No es mucho, pero alcanza para lo básico. Alejandro notó la máquina de coser antigua en la esquina de la sala, rodeada de telas e hilos organizados en cajas de zapatos. Es mucho trabajo para una sola persona, comentó. Nos arreglamos, respondió Patricia simplemente. Siempre nos hemos arreglado. El niño pequeño que Patricia había presentado como Miguel se acercó a Alejandro con curiosidad. Sin miedo, le extendió un carrito de lata al hombre. ¿Juegas conmigo? Alejandro miró el juguete tosco y luego a los ojos confiados del niño. Hacía años que ningún niño se acercaba a él con tanta naturalidad. En su vida de ejecutivo casi no convivía con familias. Yo no sé jugar muy bien, admitió. Es fácil, dijo Miguel sentándose en el suelo y haciendo andar el carrito. Brum, brum. Casi sin darse cuenta, Alejandro se encontró sentado en el suelo de tablas de la sala, empujando carritos de lata con un niño de 3 años. Patricia los observaba desde la cocina con una sonrisa discreta. ¿Cuántos años tienen?, preguntó Alejandro a Sofía, que se había acercado tímida. Yo tengo 7, Miguel tiene 3 y Patricia tiene 27, pero parece mayor porque se cansa, respondió la niña con la honestidad típica de los niños. Patricia se sonrojó un poco. ¡Sofía! Pero es verdad, insistió la niña. Te quedas despierta toda la noche cosiendo. Alejandro miró a Patricia con más atención. Ahora que Sofía lo había mencionado, notó las ojeras discretas, las manos resecas por el trabajo, la forma en que se movía como si cargara un peso invisible en los hombros. ¿Están comiendo bien?, preguntó sin pensar. Claro que sí, respondió Patricia un poco a la defensiva. Yo los cuido bien. No es eso lo que quise decir. No necesitamos caridad, don Alejandro, dijo ella más firme. Solo necesitábamos un techo temporal. La respuesta lo sorprendió. De hecho, lo sorprendió positivamente. En su mundo de negocios estaba acostumbrado a personas que siempre querían algo de él. Patricia era diferente. Lo siento, no quise ofender. No ofendió. Ella suavizó el tono. Es que aprendí que uno tiene que mantener la dignidad, ¿no? Independientemente de la situación. Miguel tiró del dobladillo del pantalón de Alejandro. Tío Alejandro, ¿vuelves mañana? La pregunta tomó a Alejandro por sorpresa. Nadie lo llamaba tío hacía años. Yo, no sé, tal vez. Quiero que vuelvas, dijo Miguel con la sinceridad desarmante de los niños. Alejandro sintió algo extraño en el pecho, un calor que no sentía desde hacía mucho tiempo. Cuando salió de la casa esa tarde, se llevó consigo la imagen de Patricia despidiéndolo en la puerta, con los 2 niños a su lado, y por primera vez en años se encontró ansioso por el día siguiente. A la mañana siguiente, Alejandro canceló 2 reuniones y manejó nuevamente hacia Cuernavaca. Esta vez llevó algunos juguetes que compró en una tienda del camino. Nada muy caro, solo unos libros para colorear y lápices para Sofía y un camión de juguete para Miguel. Cuando Patricia abrió la puerta y vio los regalos, su expresión se cerró. «Don Alejandro, ya le dije que no». «Es caridad», la interrumpió. «Es un agradecimiento por cuidar tan bien de la casa». Fue una mentira, pero una mentira amable, que permitió a Patricia aceptar sin herir su orgullo. «Los niños van a estar muy felices», dijo ella finalmente sonriendo, y lo estuvieron de verdad. Sofía abrazó los libros como si fueran tesoros, y Miguel inmediatamente comenzó a jugar con el camión, haciendo sonidos de motor que resonaron por toda la casa. «No tenía que hacer esto», dijo Patricia en voz baja mientras observaban a los niños jugar.
Quise hacerlo, respondió Alejandro, y se dio cuenta de que era sincero. Se quedaron sentados en la terraza de la casa, viendo a Sofía enseñarle a Miguel a hacer dibujos con los lápices nuevos. El sol de la tarde creaba una luz dorada que hacía que todo pareciera más bonito y sereno. «¿Puedo preguntar algo?», dijo Alejandro después de un momento de silencio. «Claro. ¿Por qué aquí? ¿Por qué eligieron esta casa?». Patricia se quedó un momento en silencio, como si estuviera decidiendo cuánto contar. «Hubo una señorita en el pueblo que me habló de esta casa. Dijo que había estado vacía durante años, pero que antes era un lugar donde ocurrían cosas buenas, que la dueña de la casa ayudaba a quien lo necesitaba». Alejandro sintió un apretón en el pecho. Su madre realmente hacía eso. Aún con poco, siempre compartía con quien tenía menos. La señorita dijo que tal vez aquí sería un lugar seguro para quien estuviera en dificultades, continuó Patricia. Y yo necesitaba mucha seguridad. ¿Seguridad de qué?, Patricia dudó, mirando a los niños jugar. «De mi familia. Ellos querían obligarme a casarme con un hombre que no conozco para saldar unas deudas. Cuando me negué y dije que me llevaría a los niños conmigo, ellos dijeron que era mejor que desapareciera de verdad». La frialdad en su voz al contar eso impactó a Alejandro. «Entonces, ustedes huyeron». «Huí con ellos. Es la única familia que tengo ahora». «¿Y la persona que se iba a casar contigo, él los está buscando?». «No sé. Espero que no. Espero que haya encontrado a otra persona para resolver sus problemas». Alejandro observó a Patricia observar a los niños. Había algo feroz y protector en su mirada, como una madre defendiendo a sus crías. «¿No te arrepientes de haberlo abandonado todo?». «¿Arrepentirme de qué?», lo encaró. «¿De proteger a 2 niños inocentes? ¿De negarme a ser vendida como ganado? Jamás». La convicción en su voz impresionó a Alejandro. Él conocía ejecutivos que no tenían la mitad de la determinación que veía en aquella mujer joven. «¿Y si yo consiguiera un trabajo mejor para ti? Algo en la ciudad?» Patricia lo miró desconfiada. «¿Por qué? Ni siquiera me conoces». «Porque…». Alejandro se detuvo intentando encontrar las palabras correctas. «Porque creo que mi madre haría lo mismo». Esa respuesta pareció satisfacer a Patricia. «¿Tu madre, que vivía aquí?». «Sí, murió hace 5 años. Era una persona muy buena». «¿Y por qué nunca volviste aquí?». La pregunta fue directa, sin rodeos. Alejandro apreció la honestidad, porque este lugar me recordaba cosas que quería olvidar: pobreza, dificultades, la sensación de no tener control sobre la propia vida. ¿Y ahora?». Alejandro miró a su alrededor. La casa parecía diferente con vida dentro de ella. Los niños riendo, Patricia tarareando mientras doblaba ropa, el olor de comida casera viniendo de la cocina. Ahora, no sé, está diferente. Aquella noche, Alejandro salió de la casa con más preguntas que respuestas. Al día siguiente, en lugar de ir a la oficina, volvió a Cuernavaca. Y al día siguiente, también. Sin darse cuenta, había creado una rutina. La semana que le había dado a Patricia estaba llegando a su fin, pero Alejandro no podía imaginarse desalojando a aquella familia. Cada día que pasaba, más se involucraba con sus historias, sus luchas diarias, la forma en que se cuidaban mutuamente. Fue al 5.º día que recibió la llamada que cambiaría todo. «Señor Herrera», era la voz de Patricia llamando del teléfono público del pueblo. «Necesito hablar con usted. Es urgente». Alejandro sintió que el estómago se le contraía. «¿Qué pasó?». «Él me encontró. El hombre con el que mi familia quiere que me case está aquí en el pueblo preguntando por nosotros». Alejandro no dudó. «Quédense dentro de la casa, cierren todo, voy para allá». Por primera vez, desde que conoció a Patricia, Alejandro manejó por encima del límite de velocidad.
Cuando llegó a la casa, encontró a las 3 figuras amontonadas en la sala, claramente asustadas. Patricia cargaba a Miguel en su regazo, mientras Sofía se aferraba a su falda. «Él pasó por aquí», dijo Patricia tan pronto como Alejandro entró. Tocó la puerta, gritó mi nombre, dijo que yo iba a volver queriendo, ¿o no? ¿Cómo supo que ustedes están aquí? Algún vecino debe haber comentado. Pueblo pequeño, ¿no? Las noticias viajan rápido. Alejandro sintió una rabia que no experimentaba desde hacía años. La idea de que alguien amenazara a esa familia despertó instintos primitivos que no sabía que poseía. ¿Él todavía está en la ciudad? Creo que sí. Dijo que iba a volver con mis hermanos, que ellos lo mandaron a traernos. ¿Tus hermanos? Mis hermanos de sangre, los mayores. Ellos apoyan el matrimonio porque van a recibir dinero. Alejandro cerró los puños. ¿Cómo podía una familia vender a su propia hermana? Bueno, él no puede obligarte a nada. Eres mayor de edad, tienes derecho a elegir. Usted no entiende, dijo Patricia con lágrimas en los ojos. En mi ciudad, en mi entorno, cuando la familia decide algo, no hay mucho que hacer, especialmente siendo mujer. Entonces, ¿qué quieres hacer? No sé. Si salimos de aquí, no tenemos a dónde ir. Si nos quedamos, él va a seguir insistiendo y tengo miedo de lo que pueda hacer con los niños. Alejandro miró a Miguel y Sofía, que no entendían completamente lo que sucedía, pero captaban el miedo en el ambiente. «Ustedes se van a quedar», dijo él tomando una decisión. «Yo voy a resolver esto». «¿Cómo? Déjamelo a mí». Patricia lo miró a los ojos y debió ver algo que la tranquilizó porque asintió. «Gracias». Alejandro pasó la noche en la casa durmiendo en el sofá para asegurarse de que la familia estuviera segura. Por la mañana tuvo una conversación seria con su abogado. «Doctor Salinas, necesito que me explique los derechos de una mujer en situación de matrimonio forzado». «¿Matrimonio forzado, Alejandro? Eso es un delito. La Constitución garantiza...» «Sé que es un delito, pero explíqueme cómo protegemos a una persona que está siendo presionada por su propia familia». Tras la conversación con el abogado, Alejandro se dirigió a la ciudad de Cuernavaca para buscar al hombre que estaba amenazando a Patricia. No fue difícil encontrarlo. En una ciudad pequeña, los extraños llaman la atención. Ramiro Molina era un hombre de unos 50 años, bajo y robusto, con expresión de quien estaba acostumbrado a conseguir las cosas a base de intimidación. Alejandro lo encontró en el bar principal de la ciudad, hablando fuerte sobre sus derechos sobre Patricia. «¿Usted es Ramiro Molina?», preguntó Alejandro acercándose a la mesa. «¿Quién quiere saber?» «Mi nombre es Alejandro Herrera. Necesito hablar con usted sobre Patricia Navarro». Los ojos de Ramiro brillaron con interés. «Ah, entonces usted sabe dónde está. ¡Excelente! Lléveme allá que yo la recojo y...» «Siéntese», dijo Alejandro en un tono que no admitía discusión. Había algo en la postura de Alejandro, en la forma como se vestía y hablaba, que hizo que Ramiro obedeciera instintivamente. «Escuche bien lo que le voy a decir», continuó Alejandro. «Patricia no se va a casar con usted. Ella no quiere. Y en México el matrimonio forzado es un delito. Si usted sigue persiguiéndola, voy a llamar a la policía». «¿Policía?», Ramiro soltó una risa amarga. «Voy a decir que estoy buscando a mi novia, que su familia me debe dinero. Voy a decir que usted está amenazando a una mujer y a 2 niños. Eso da cárcel. ¿Y quién es usted para meterse en esto?» Alejandro sacó una tarjeta del bolsillo y la puso en la mesa. Era su tarjeta de negocios con el nombre de la empresa y todos sus títulos. Ramiro leyó la tarjeta y su expresión cambió por completo. Usted es el dueño de Herrera Desarrollos». Entre otras cosas, sí. El nombre de Alejandro era conocido en toda la región. Ramiro tragó en seco. «Mire, don Alejandro, yo no sabía que usted estaba involucrado. Pues ahora ya sabe, Patricia está bajo mi protección.
Si usted o cualquier persona de su familia se acerca a ella de nuevo, va a tener que explicármelo a mí. ¿Entendido? Ramiro asintió rápidamente. Pero, ¿y el dinero que su familia me debe? ¿Cuánto? 15.000. Alejandro sacó el talón de cheques del bolsillo y escribió un cheque al instante. Aquí tiene. Ahora usted ya no tiene nada que ver con Patricia, pero firme aquí. Alejandro puso un papel en la mesa. Era un documento que su abogado había preparado declarando que Ramiro renunciaba a cualquier derecho sobre Patricia. Firma y vete, no vuelvas nunca más. Ramiro firmó sin discutir. Cuando Alejandro regresó a la casa y le contó a Patricia lo que había sucedido, ella lloró, pero no de tristeza, sino de alivio total. ¿Cómo puedo agradecerte esto?, preguntó entre lágrimas. No tienes que agradecer nada. Solo quédense el tiempo que quieran. Querido oyente, si te está fascinando esta historia, aprovecha para dejar tu like y, sobre todo, suscribirte al canal. Eso nos ayuda muchísimo a los que estamos empezando. Ahora continuemos. Los días que siguieron fueron diferentes. Sin la amenaza de Ramiro, Patricia se relajó de una forma que Alejandro no había visto antes. Sonreía más. Jugaba con los niños, cantaba mientras cocinaba. La casa se transformó en un verdadero hogar. Alejandro se encontró visitando todos los días. Por la mañana, antes de ir a la oficina en el Estado de México, pasaba por la casa para desayunar con la familia. Por la tarde, cuando regresaba, se detenía de nuevo para cenar. Sin darse cuenta, su rutina había cambiado por completo. ¿No tienes tu propia familia?, preguntó Patricia una de esas tardes mientras observaban a los niños jugar en el patio. No, nunca me casé, nunca encontré a la persona indicada. ¿Por qué no? Alejandro pensó en la respuesta. Creo que siempre pensé que el amor era un lujo, que primero tenía que construir mi vida financiera, después pensaría en relaciones, y ahora me doy cuenta de que quizás he pensado mal toda mi vida. Patricia sonrió. La vida tiene esas cosas, ¿no? Uno planea una cosa y ella insiste en ser otra. Es cierto. Se quedaron en silencio observando a Miguel intentar enseñarle a Sofía a jugar fútbol con una pelota hecha de calcetines viejos. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Alejandro. Claro. ¿No tienes miedo de tener una relación con alguien después de todo lo que has pasado? Patricia consideró la pregunta. Tengo miedo de confiar en la persona equivocada, pero no le tengo miedo al amor en sí. Creo que el amor es lo único que realmente vale la pena en esta vida, incluso cuando duele, especialmente cuando duele, porque cuando duele es porque fue real. La sabiduría sencilla de Patricia constantemente sorprendía a Alejandro. En su mundo corporativo, la gente hablaba de forma complicada sobre cosas simples. Patricia hacía lo contrario. Fue esa noche cuando Alejandro se dio cuenta de que se estaba enamorando. No fue un momento dramático o cinematográfico. Fue solo al observar a Patricia acostar a los niños cantando una canción de cuna, con su voz suave, que entendió que su vida había cambiado para siempre. La semana siguiente, Alejandro tomó una decisión que sorprendió a todos los que lo conocían. Canceló la venta de la casa. Alejandro, te has vuelto loco, dijo su socio Eduardo durante una reunión. Es un negocio de 2 millones de pesos. Sé cuánto vale. Entonces, ¿por qué estás desistiendo? Porque decidí no venderla. Pero dijiste que esa casa solo te traía malos recuerdos. Los recuerdos cambiaron. Eduardo lo miró como si hubiera perdido la razón. Esto tiene que ver con esa familia que estaba viviendo allí. Alejandro no respondió, pero su expresión fue respuesta suficiente. Alejandro, por el amor de Dios, no me digas que te estás involucrando emocionalmente con una mujer que ni siquiera conoces bien. La conozco mejor de lo que he conocido a cualquier persona en mi vida, y solo en 2 semanas. Eso es ridículo. Quizás lo sea, pero así es como me siento.
Esa tarde, Alejandro fue a la casa a contarle su decisión a Patricia. «Cancelé la venta», dijo sin rodeos. Patricia, que estaba cosiendo en la máquina, detuvo lo que hacía. «¿Qué? La casa. No la voy a vender más». «Pero, ¿por qué?» Alejandro respiró hondo. «Porque descubrí que este lugar todavía puede ser un hogar, como lo era cuando mi madre vivía aquí». Patricia lo miró en silencio por un largo momento. «¿Y qué significa eso para nosotros?» «Significa que ustedes pueden quedarse si quieren, el tiempo que quieran». «Alejandro, no sé qué decir». «No tienes que decir nada ahora, solo piénsalo, ¿de acuerdo?» Patricia asintió, aún procesando la noticia. Esa noche, después de que los niños se durmieran, ella y Alejandro tuvieron una larga conversación en la terraza de la casa. Hablaron de sueños, miedos, de cómo a veces la vida nos lleva por caminos que nunca imaginamos. «Tengo miedo», admitió Patricia. «¿De qué?» «De estar soñando, de que un día despierte y descubra que todo esto fue solo desesperación de mi parte». «No es desesperación», dijo Alejandro. «Yo también lo siento. Esta conexión. En serio, no es solo lástima por nosotros». «Patricia, mírame a los ojos». Él se giró hacia ella. «Esto no es lástima. Esto es... no sé cómo nombrar lo que es esto. Solo sé que nunca había sentido algo igual». Se besaron por primera vez allí, en la terraza de la casa donde Alejandro había crecido, bajo las estrellas que su madre solía mostrarle cuando era niño. Los meses que siguieron fueron de pura descubierta. Alejandro aprendió lo que era tener una familia de verdad. No solo las obligaciones o responsabilidades, sino la alegría genuina de llegar a casa y ser recibido por personas que se preocupaban por él. Miguel comenzó a llamarlo papá, naturalmente, sin que nadie lo sugiriera. Sofía, más reservada, tardó más, pero eventualmente también se abrió a él. Patricia floreció como una flor que finalmente había encontrado la tierra adecuada para crecer. Alejandro remodeló la casa por completo, pero con cuidado de mantener su esencia. Modernizó la cocina, arregló el techo, pintó las paredes, pero preservó los detalles que le daban personalidad al lugar. Creó un cuarto para cada niño y transformó el antiguo almacén en un taller de costura para Patricia. «Ya no necesitas coser para esa tienda», le dijo una mañana. «Puedes trabajar por tu cuenta, hacer las cosas que te gustan». «Me gusta trabajar, Alejandro. No quiero que me mantengan». «No estoy hablando de mantenerte. Estoy hablando de darte la libertad para hacer el trabajo que amas». Y así, Patricia comenzó su propio negocio, cosiendo ropa a la medida para mujeres de la región. En poco tiempo tenía más pedidos de los que podía atender. Fue en uno de esos días ajetreados que recibieron una visita inesperada. Alejandro estaba jugando con Miguel en el patio cuando escuchó a Patricia gritar desde dentro. Corrió a la casa y la encontró parada en la puerta, mirando a un hombre de unos 40 años. «¿Quién es?», preguntó Alejandro en voz baja. «Mi hermano Ricardo». El hombre se acercó claramente incómodo. «Patricia, ¿puedo pasar? Necesito hablar contigo». «¿Sobre qué?». La voz de Patricia estaba tensa. «Sobre la familia. Sobre lo que pasó». Alejandro se colocó al lado de Patricia en un gesto protector discreto. «Esta es mi casa», dijo Patricia. «Si quieres hablar, será aquí, frente a él». Ricardo miró a Alejandro claramente, tratando de entender quién era. «Está bien», dijo finalmente. «Vine a pedirte disculpas. Disculpas por lo que hicimos, por el matrimonio forzado, por echarte de casa. Nosotros estábamos desesperados por las deudas, pero eso no justifica lo que hicimos». Patricia permaneció en silencio, procesando las palabras de su hermano. «Y ahora vienes aquí porque supe que estás bien, que encontraste a alguien que te ama, que los niños están siendo cuidados. Y me di cuenta de que perdimos a la mejor persona de nuestra familia por codicia». «Tienes razón», dijo Patricia sin rencor. «Sí, perdieron. Sé que no tengo derecho a pedir perdón, pero quería que supieras que me arrepiento todos los días.
y las deudas fueron pagadas. El hombre que iba a casarse contigo, alguien le pagó y él desistió. Ahora estamos empezando de nuevo, tratando de hacer las cosas bien. Patricia miró a Alejandro, quien hizo un gesto discreto, indicando que la decisión era de ella. Gracias por venir aquí y decir esto, dijo finalmente. Significa algo, pero no puedo simplemente olvidar lo que pasó. Lo entiendo. Quizás algún día podamos hablar de nuevo, pero no hoy. Ricardo asintió, saludó a los niños que observaban todo desde la ventana y se fue. ¿Estás bien?, preguntó Alejandro después de que su hermano se fuera. Es extraño, pero estoy bien. Creo que ya los había perdonado hace mucho tiempo, solo que no lo sabía. ¿Y cómo te sientes ahora? Libre, completamente libre. Fue esa noche que Alejandro le pidió matrimonio a Patricia. No fue algo planeado. Las palabras simplemente salieron de su boca mientras lavaban los platos juntos después de la cena. «Cásate conmigo», dijo él de repente. Patricia casi deja caer el plato que estaba secando. «¿Qué? Cásate conmigo. Tú, yo, los niños. Vamos a ser una familia de verdad. Alejandro, sé que es pronto. Sé que puedes pensar que es precipitado, pero nunca he estado tan seguro de algo en mi vida». Patricia puso el trapo de cocina en la mesa y se volvió hacia él. «¿Estás seguro? ¿No te vas a arrepentir cuando pase la pasión? Patricia, lo que siento por ti no es solo pasión, es como si hubiera encontrado mi otra mitad, como si finalmente tuviera sentido estar en el mundo. Y los niños ya son mis hijos en el corazón. Quiero adoptarlos oficialmente, darles mi apellido, cuidarlos para siempre». Patricia comenzó a llorar, pero eran lágrimas de felicidad. «Sí», susurró, «sí, quiero casarme contigo». La boda fue sencilla, pero perfecta. Realizaron la ceremonia en el patio de la casa, decorado con flores que Patricia cultivaba en su huerto. Miguel fue el paje, llevando las alianzas en una almohadilla que Sofía había bordado. Pocos invitados, pero cada uno especial. Doña Teresa, la vecina mayor que le había contado a Patricia sobre la casa, fue la madrina. Lloró durante toda la ceremonia, diciendo que siempre supo que cosas buenas pasaban en esa casa. Después de la ceremonia civil, Alejandro adoptó oficialmente a Miguel y Sofía. Cuando el juez preguntó si querían cambiar su apellido a Herrera, Sofía respondió, sin dudar, «Sí quiero, señor juez. Ahora somos una familia de verdad». La vida de casados trajo alegrías y desafíos que ninguno de los dos esperaba. Patricia tuvo que acostumbrarse a una vida financiera más cómoda, pero siempre mantuvo sus principios de sencillez y generosidad. Alejandro aprendió que ser padre no era solo dar apoyo económico, sino estar presente en los momentos pequeños, ayudar con la tarea, curar rodillas raspadas, contar cuentos antes de dormir. Miguel resultó ser un niño extremadamente cariñoso y extrovertido. Se adaptó rápidamente a la nueva vida y siempre trató a Alejandro como si fuera su padre biológico. Sofía, más introvertida, tardó más en abrirse por completo, pero cuando lo hizo, desarrolló con Alejandro una relación especial, basada en la pasión compartida por los libros. Patricia expandió su negocio de costura y se convirtió en una pequeña empresaria respetada en la región. Siguió manteniendo precios accesibles y siempre reservaba tiempo para hacer trabajos gratuitos para familias necesitadas, siguiendo el ejemplo que había aprendido con la madre de Alejandro. «Es importante devolver el favor», decía ella. «Nosotros recibimos una segunda oportunidad. Otras personas también la merecen». Alejandro se sorprendió al descubrir una vocación que nunca supo que tenía: enseñar. Comenzó dando clases de matemáticas a Sofía, luego a otros niños del vecindario. En poco tiempo estaba organizando un refuerzo escolar informal en su propia casa.
Mi mamá estaría orgullosa, le dijo a Patricia una de esas tardes, observando a 5 niños haciendo tarea en la mesa de la cocina. Estaría muy orgullosa, coincidió Patricia. Honraste su memoria. Los años pasaron trayendo pequeñas alegrías y grandes transformaciones. La casa que antes estaba destinada al abandono se convirtió en un centro de vida y amor. Los vecinos frecuentemente aparecían para pedir consejos, pedir prestado azúcar o simplemente platicar en la terraza. Miguel creció y se convirtió en un niño responsable y estudioso, siempre dispuesto a ayudar a los demás. Sofía desarrolló una pasión por la lectura que la llevó a soñar con ser maestra. Patricia se estableció como una de las costureras más solicitadas de la región, pero nunca perdió la sencillez que la caracterizaba. Alejandro descubrió que la verdadera riqueza no estaba en su cuenta bancaria, sino en las risas que resonaban por la casa, en las cenas familiares, en las noches en que se dormía abrazado con Patricia, escuchando los pasos de los niños por el pasillo. Fue una tarde de domingo, 5 años después de la boda, que Alejandro estaba organizando papeles en la oficina cuando encontró una carta que Patricia le había escrito en su primer aniversario de bodas, pero nunca entregado. Alejandro, a veces me despierto de madrugada y me quedo mirándote dormir, tratando de entender cómo la vida me trajo hasta aquí, como una mujer que estaba huyendo de su propia familia, desesperada y sin esperanza, encontró el amor verdadero en una casa que parecía abandonada. Tú transformaste nuestra vida de una forma que nunca pensé posible, no solo porque nos diste seguridad económica, sino porque nos diste algo mucho más valioso, la sensación de pertenecer a algún lugar, de ser amada incondicionalmente. Miguel, el otro día me preguntó si recuerdo cómo era antes de que tú aparecieras. Le dije que sí recuerdo, pero parece otra vida. Parece que éramos otras personas. Gracias por haber visto más allá de nuestra situación. Gracias por haber elegido quedarte cuando podrías haberte ido. Gracias por haber transformado una casa en ruinas en un hogar lleno de amor. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Patricia. Alejandro leyó la carta 3 veces, emocionado. Cuando Patricia llegó a casa del trabajo esa tarde, él la estaba esperando en la terraza con la carta en las manos. ¿La encontraste?, dijo ella sonriendo. ¿Por qué nunca me la diste? Porque pensé que estaba siendo muy sentimental. Tú ya sabías cómo me sentía. No lo sabía así con estas palabras. Está preciosa. Sigue siendo cierta. Cada palabra. Se quedaron abrazados en la terraza, observando cómo el sol se ponía sobre la propiedad que se había convertido en mucho más que una casa. Se había convertido en el símbolo de que las segundas oportunidades realmente existen. Querido oyente, si estás disfrutando de la historia, aprovecha para dejar tu like y, sobre todo, suscribirte al canal. Eso nos ayuda muchísimo a los que estamos empezando. Ahora continuemos. 8 años después de la boda, cuando Miguel tenía 11 años y Sofía 14, la familia Herrera recibió una propuesta inesperada. Un productor de televisión local había escuchado sobre su historia y quería hacer un documental sobre segundas oportunidades y familias no convencionales. No sé si sea una buena idea, dijo Patricia durante la cena, después de que Alejandro contó sobre la propuesta. Nuestra vida no es un espectáculo, pero puede inspirar a otras personas, argumentó Sofía, siempre la más reflexiva. Mostrar que no todas las historias tienen que terminar mal. ¿Qué opinan ustedes?, preguntó Alejandro a Miguel. Yo creo que podemos ayudar a otras familias que pasaron por lo que nosotros pasamos, dijo el niño, sorprendiendo a todos con su madurez. Después de platicarlo mucho, decidieron aceptar con la condición de que tendrían control total sobre el contenido final.
El documental Un hogar, una familia salió al aire 6 meses después y tuvo un impacto mucho mayor del que cualquiera de ellos esperaba. Cientos de personas escribieron cartas contando sus propias historias de dificultades y superación. Una carta en particular llamó la atención de Patricia. Era de una joven de 18 años embarazada que había sido expulsada de casa por su familia por negarse a casarse con un hombre mayor. ¿Podríamos ayudarla?, sugirió Patricia. ¿Cómo? Podría quedarse aquí un tiempo hasta que se organice. Alejandro miró a Patricia con admiración. Aún después de tantos años de seguridad y estabilidad, ella seguía pensando primero en ayudar a otras personas. ¿Estás segura? Es una gran responsabilidad. Estoy segura. Así no comenzó nuestra familia, ¿no? Con alguien ofreciendo refugio a quien lo necesitaba. Y así Daniela, de 18 años y 6 meses de embarazo, se mudó a la habitación de huéspedes que habían preparado específicamente para situaciones como esa. La casa, una vez más, se llenó de nueva energía, nuevos desafíos, nuevas alegrías. Daniela dio a luz a una niña, Luz, y permaneció en la casa durante 2 años, mientras terminaba sus estudios y se establecía profesionalmente. Cuando finalmente se mudó a su propia casa, dejó atrás una familia extendida que la apoyaría para siempre. «Nuestra casa tiene una vocación», dijo Alejandro a Patricia una noche después de que Daniela se mudó. «Atrae a personas que necesitan un nuevo comienzo». «Igual que hacía tu madre», respondió Patricia. La tradición continuó, y continuó de hecho. En los años siguientes, la casa de los Herrera albergó temporalmente a una anciana que había perdido su casa en un incendio, un joven que estaba saliendo del sistema de adopción, una madre soltera huyendo de una relación abusiva. Cada persona que pasaba por allí dejaba su huella y se llevaba consigo la certeza de que existían personas buenas en el mundo. Miguel se graduó de la preparatoria con las mejores calificaciones de su clase y ganó una beca para estudiar ingeniería. En el discurso de graduación, habló sobre la familia elegida y cómo el amor puede transformar cualquier cosa. Sofía se graduó como maestra y regresó a enseñar en la escuela pública del pueblo donde había estudiado. Se especializó en niños con dificultades de aprendizaje, siempre recordando cómo Alejandro le había enseñado pacientemente matemáticas en la cocina de la casa. Patricia se convirtió en una pequeña empresaria exitosa, pero nunca perdió la perspectiva. Creó un programa de microcréditos para mujeres que querían comenzar sus propios negocios, siempre ofreciendo más que dinero, ofreciendo mentoría, apoyo emocional y la certeza de que no estaban solas. Alejandro, inspirado por el trabajo de su esposa, creó una fundación que ofrecía vivienda temporal a familias en situación de vulnerabilidad. Compró varias propiedades en la región y las transformó en hogares de transición, siempre siguiendo el modelo que habían desarrollado en casa, no solo refugio, sino apoyo integral, para que las personas pudieran reconstruir sus vidas. En el 10º aniversario de bodas, renovaron sus votos en el mismo balcón donde se habían besado por primera vez. Esta vez había más invitados, las muchas personas cuyas vidas habían tocado a lo largo de los años. Doña Teresa, ahora con 80 y tantos años, fue nuevamente la madrina. En su discurso dijo: «Yo siempre supe que esta casa era especial. La madre de Alejandro hacía milagros aquí, y ahora él y Patricia siguen haciéndolos. No son milagros sobrenaturales, son milagros del corazón humano». Miguel, ahora con 16 años y casi de la estatura de Alejandro, dio un discurso que emocionó a todos. Cuando era pequeño, no entendía por qué algunos niños tenían padres de sangre y otros, como yo y Sofía, teníamos padres del corazón. Ahora entiendo que no importa cómo se forme la familia, importa el amor que existe dentro de ella. Alejandro puede no haberme engendrado, pero él me crió.
Patricia puede no haberme dado a luz, pero ella me dio la vida. Esta familia me enseñó que el amor no se trata de ADN, se trata de elección. Y yo los elijo a ustedes todos los días. Esa noche, después de que todos los invitados se fueron, Alejandro y Patricia se quedaron solos en el balcón, como lo hacían todas las noches desde hacía 10 años. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó Patricia bromeando. Solo uno, respondió Alejandro. ¿Cuál? Debería haber regresado a esta casa mucho antes. Quizás no estabas listo antes. Quizás necesitabas vivir todo lo que viviste para estar preparado para encontrarnos. Puede ser. A veces pienso que mi madre sabía que algún día yo regresaría, que encontraría a mi familia aquí. Ella lo sabía, dijo Patricia con convicción. Las madres siempre saben esas cosas. Permanecieron en silencio escuchando los sonidos de la noche en el campo. Desde dentro de la casa llegaban los ruidos familiares. Miguel entretenido con algún invento en su cuarto, Sofía leyendo hasta tarde, el reloj de la cocina marcando el tiempo. Patricia. ¿Sí? Gracias. ¿Por qué? Por enseñarme que un hogar no es un lugar. Son las personas que amamos, por darme una familia, por convertir esta casa en un lugar donde suceden milagros. Los milagros siempre estuvieron aquí, dijo Patricia. Solo necesitabas volver a casa para encontrarlos. Y así, en el porche de la casa donde todo comenzó, rodeados por el amor de su familia elegida, Alejandro y Patricia continuaron escribiendo su historia. Una historia que demostraba que, a veces, los mejores comienzos nacen de los finales más inesperados y que una casa vacía puede convertirse en el hogar más lleno de amor del mundo. La propiedad que Alejandro casi vendió se convirtió en el centro de una nueva tradición familiar. Cada año, en el día que se conocieron, hacían una fiesta para celebrar no solo su amor, sino la idea de que las segundas oportunidades realmente existen para quien tiene el valor de abrazar lo inesperado. Los niños crecieron sabiendo que eran amados incondicionalmente, no a pesar de su historia, sino por ella. Aprendieron que la familia no se trata de perfección, sino de presencia. No se trata de tenerlo todo, sino de darlo todo. Y Alejandro, que un día pensó que la riqueza se medía en dinero, descubrió que el hombre más rico del mundo era aquel que tenía una familia que lo amaba, una casa llena de risas y la certeza de que sin importar lo que pasara, nunca más estaría solo. La historia de amor entre Alejandro y Patricia se volvió leyenda en la ciudad, pero para ellos siempre fue simplemente la vida que eligieron construir juntos, un día a la vez, con mucho amor, paciencia y la fe inquebrantable de que los mejores milagros son aquellos que creamos con nuestras propias manos y corazones. Pasaron los años y la tradición de ayudar a familias en dificultades se fortaleció. La casa de los Herrera se volvió conocida regionalmente como un puerto seguro, un lugar donde las personas desesperadas podían encontrar no solo refugio, sino esperanza. Patricia desarrolló un programa especial para mujeres que habían pasado por situaciones similares a la suya. Ofrecía no solo vivienda temporal, sino cursos de capacitación profesional, apoyo psicológico y principalmente la prueba viva de que era posible reconstruir la vida por completo. Cada mujer que pasa por aquí lleva un pedazo de nuestra historia, decía Patricia durante las reuniones semanales que organizaba, y deja un pedazo de la suya. Así vamos creando una red de mujeres fuertes que se apoyan mutuamente. Alejandro, por su parte, expandió su trabajo con jóvenes, creó un programa de mentoría empresarial para muchachos que estaban saliendo del sistema de albergues o que venían de familias desestructuradas. Enseñó que el éxito no se medía solo en dinero, sino en el impacto positivo en la vida de otras personas. Miguel se graduó de ingeniero y regresó a trabajar en la empresa de su padre.
pero con una misión específica: desarrollar proyectos de vivienda popular que siguieran el modelo de vivienda transitoria que la familia había creado. Su primera obra fue un conjunto habitacional que incluía espacios comunitarios, huertos colectivos y centros de capacitación profesional. Quiero que cada familia que viva aquí tenga la misma oportunidad que nosotros tuvimos, decía él en las presentaciones de sus proyectos. Un lugar que no sea solo refugio, sino un punto de partida para una vida mejor. Sofía se convirtió en una educadora reconocida, especializándose en pedagogía inclusiva. Desarrolló métodos de enseñanza especiales para niños que habían pasado por traumas familiares, siempre recordando su propia experiencia de haber encontrado en los libros una forma de escape y crecimiento. En el 15º aniversario de bodas de Alejandro y Patricia, la celebración fue diferente. En lugar de una fiesta íntima, organizaron un gran encuentro con todas las familias que habían ayudado a lo largo de los años. Daniela, la primera joven que acogieron, ahora era enfermera y trajo a su hija Luz, una niña lista de 13 años. Doña Carmen, la anciana que perdió su casa en el incendio, se había convertido en la abuela adoptiva de varios niños del vecindario. Javier, el joven que salió del sistema de adopción, ahora dirigía una ONG para adolescentes en situación de riesgo. «Mira nada más lo que logramos juntos», dijo Patricia emocionada, observando el patio lleno de personas cuyas vidas se habían entrelazado a través de aquella casa. «Mi mamá estaría tan orgullosa», murmuró Alejandro, recordando a la mujer sencilla que plantó las primeras semillas de generosidad en aquel lugar. Durante la celebración, una sorpresa conmovió a todos. Ricardo, el hermano de Patricia que había aparecido años antes pidiendo disculpas, llegó con su familia. En los últimos años, habían reconstruido lentamente su relación, y él se había convertido en un defensor de la causa de las mujeres en situación de violencia doméstica en su propia ciudad. Patricia me enseñó que perdonar no significa olvidar, significa elegir, no dejar que el pasado determine el futuro, dijo durante su breve discurso. Ella también me salvó, a su manera. Patricia abrazó a su hermano emocionada. Había llevado años lograr una relación sana de nuevo, pero la perseverancia y el amor incondicional que ella aprendió de Alejandro hicieron posible incluso eso. Cuando llegó la noche y los invitados se fueron, la familia se reunió en la terraza como siempre lo hacía. Miguel y Sofía, ahora adultos, pero aún viviendo en casa mientras establecían sus carreras, se unieron a sus padres para el ritual nocturno de platicar sobre el día. «¿Puedo hacer una pregunta que siempre he querido hacer?», dijo Sofía. «Claro», respondió Alejandro. «¿De verdad no sabías que te estabas enamorando de mamá desde el primer día? Porque para nosotros era obvio». Alejandro y Patricia se miraron y rieron. «¿Era tan obvio?», preguntó Alejandro. «Papá, llegabas aquí todos los días con excusas flojas», dijo Miguel. «Vine a revisar la casa. Vine a ver si están bien. Traje unas cosas». Nadie se creía esas historias. «Mi mamá se ponía toda nerviosa cuando sabía que venías», continuó Sofía. «Se cambiaba de ropa 3 veces, se peinaba, ensayaba conversaciones. Yo no hacía eso», protestó Patricia sonrojándose. «Sí lo hacías», dijeron los 2 hijos al unísono riendo. «Está bien, tal vez lo hacía un poquito», admitió Patricia, «pero fue amor a primera vista, al menos de mi parte». «De la mía también», dijo Alejandro. «Solo tardé en aceptar lo que estaba sintiendo». «¿Y nosotros?», preguntó Miguel. «¿Cuándo decidieron que querían ser nuestros padres para siempre?». Alejandro pensó en la pregunta. «Desde el primer día», dijo finalmente. «Desde que los vi jugando en el patio con esos juguetes improvisados, ya se habían robado mi corazón, solo que aún no lo sabía. Para mí fue cuando Miguel te llamó tío por primera vez», dijo Patricia. «Vi tu cara en ese momento
y supe que te habías enamorado de los tres de una sola vez. Es cierto, admitió Alejandro. Ese día me di cuenta de que ya no quería una vida sin ustedes. Guardaron silencio por un momento, cada uno perdido en sus propios recuerdos de aquella época de descubrimientos y cambios. ¿Se arrepienten de algo?, preguntó Sofía. ¿De haber huido de la familia de sangre?, respondió Patricia. Jamás. Fue la mejor decisión que he tomado en mi vida. ¿Y tú, papá? ¿Te arrepientes de haber cancelado la venta de la casa? Sofía, cancelar esa venta fue la decisión más inteligente que he tomado en mi vida. Esta casa, esta familia, ustedes son mi mayor patrimonio. Y si nada de esto hubiera pasado, continuó Miguel, siempre el filósofo de la familia, si ustedes nunca se hubieran encontrado. Patricia y Alejandro se miraron. Yo probablemente sería un hombre rico y solitario, dijo Alejandro. Tendría todo lo que el dinero puede comprar, pero nada de lo que realmente importa. Y yo sería una mujer valiente criando 2 niños sola, dijo Patricia. Lograríamos sobrevivir, pero nunca habríamos conocido esta felicidad completa. Entonces, ¿fue destino?, preguntó Sofía. No sé si fue destino, respondió Patricia. Creo que fue una serie de decisiones correctas. Yo elegí valentía cuando huí. Alejandro eligió compasión cuando nos dejó quedarnos. Los dos elegimos amor cuando podíamos haber elegido miedo. Y ustedes eligieron confianza cuando podían haber elegido desconfianza, añadió Alejandro mirando a Miguel y Sofía. Aceptaron a un extraño en sus vidas. Tú nunca fuiste extraño para nosotros, dijo Miguel. Desde el primer día sentimos que tú pertenecías aquí. Aquella conversación en la terraza se convirtió en uno de los recuerdos más preciados de la familia. Años después, cuando Miguel y Sofía tuvieron sus propios hijos, contarían esta historia a los niños, explicando cómo, a veces, las mejores familias son las que elegimos, no aquellas en las que nacemos. La casa siguió siendo un refugio para personas necesitadas. A medida que Alejandro y Patricia envejecían, Miguel y Sofía asumieron gradualmente la responsabilidad de continuar la tradición. Crearon una fundación oficial con estructura profesional, pero mantuvieron siempre la esencia personal y amorosa que caracterizaba el trabajo de los padres. Patricia, a los 50 años, se convirtió en una referencia regional en el trabajo con mujeres en situación de vulnerabilidad. Alejandro, a los 65, aún dirigía su empresa, pero dedicaba la mayor parte del tiempo al trabajo social y a la mentoría de jóvenes emprendedores. En su 20º aniversario de boda, hicieron un viaje especial. Volvieron a la ciudad donde Patricia había nacido, no para reconciliarse con el pasado, sino para ayudar a otras mujeres que estaban viviendo situaciones similares a la que ella había enfrentado. «Es extraño estar aquí», dijo Patricia mientras caminaban por las calles de su infancia. «Parece que fue en otra vida». «Fue en otra vida», respondió Alejandro. «Tú eres una persona completamente diferente de la mujer que huyó de aquí hace 20 años. Todos somos personas diferentes». Visitaron la casa donde Patricia había crecido y conocieron a la familia que ahora vivía allí. Era una joven madre soltera con 3 hijos, luchando por sobrevivir con trabajos informales. «¿Puedo ayudar?», ofreció Patricia presentándose. La conversación que siguió cambió la vida de aquella familia. En pocas semanas, la joven madre estaba participando en los programas de capacitación de Patricia, y sus hijos habían ganado becas de estudio en la escuela que Sofía dirigía. ¿Te das cuenta de que estás haciendo lo mismo que hiciste con nosotros hace 20 años? Comentó Alejandro durante el viaje de regreso. ¿Qué cosa? Ofreciendo más que ayuda material, ofreciendo esperanza. Aprendí de ti, sonrió Patricia. Tú me enseñaste que ayudar a las personas no es dar dinero, es creer en ellas. En realidad fuiste tú quien me enseñó eso, desde el primer día. Cuando volvieron a casa, se encontraron con una sorpresa.
Miguel había organizado una fiesta sorpresa con todas las familias que ellos habían ayudado a lo largo de los años. El patio estaba decorado con fotos que documentaban 2 décadas de amor y solidaridad. Queríamos mostrarles el impacto que han tenido en la vida de tanta gente, explicó Miguel. No sé si tienen idea de cuántas vidas han tocado. Era impresionante. Había más de 100 personas en la fiesta, cada una con una historia de superación conectada de alguna manera a aquella casa y a aquella familia. Niños que habían crecido, jóvenes que se habían graduado, mujeres que habían reconstruido sus vidas, familias que habían encontrado estabilidad. Este es el verdadero patrimonio que ustedes construyeron, dijo Sofía durante su discurso. No son casas o empresas, son vidas transformadas, sueños realizados, futuros que existen porque ustedes creyeron en las personas cuando más lo necesitaban. Patricia no pudo contener las lágrimas. Nosotros solo hicimos lo que cualquier persona haría, dijo ella. No, mamá, replicó Sofía suavemente. Ustedes hicieron lo que cualquier persona debería hacer, pero que pocas hacen. Abrieron el corazón y la casa a extraños. Arriesgaron su propia felicidad para darle oportunidad a la felicidad de otros. Esa noche, después de que todos se fueron, Alejandro y Patricia se quedaron solos en la terraza por primera vez en meses. La fiesta había sido hermosa, pero ellos siempre apreciaban los momentos de silencio compartido. Si te conociera a los 20 años, ¿crees que hubiera funcionado entre nosotros?, preguntó Patricia de repente. No, respondió Alejandro honestamente. A los 20 años, yo era demasiado ambicioso, demasiado enfocado en ganar dinero. No habría sabido reconocer tu valor. Y yo era demasiado ingenua, demasiado dependiente de las opiniones de la familia. No habría tenido el valor de luchar por lo que quería. Entonces nos encontramos en el momento justo, exactamente en el momento justo, cuando tú estabas listo para ser el hombre que yo necesitaba y yo estaba lista para ser la mujer que tú merecías. ¿Crees que aún seríamos felices si no hubiéramos tenido toda esta misión de ayudar a otras personas? Patricia pensó en la pregunta. Creo que sí, pero sería una felicidad menor, más egoísta. Lo que dio sentido a nuestra vida fue descubrir que el amor verdadero es aquel que se desborda, que no puede quedarse contenido solo dentro de casa. Mi madre siempre decía una frase que solo ahora entiendo completamente, dijo Alejandro. La felicidad compartida es felicidad multiplicada. Tu madre era una sabia. Lo era, y eligió bien el lugar para plantar las semillas de la generosidad. Esta casa siempre fue especial. No, Alejandro. La casa se volvió especial por las personas que vivieron en ella. Primero tu madre, luego nosotros. La magia no está en las paredes, está en el amor que se cultiva aquí dentro. Ellos se quedaron abrazados, observando las estrellas que brillaban sobre la propiedad que se había convertido en mucho más que una casa. Se había convertido en un símbolo de que los milagros ocurren cuando las personas eligen amar en lugar de temer, dar en lugar de acumular, incluir en lugar de excluir. Patricia, ¿sí? Si pudieras regresar en el tiempo y cambiar algo de nuestra historia, ¿qué cambiarías? Patricia no dudó. Nada, absolutamente nada. Cada dificultad, cada lágrima, cada momento de incertidumbre nos trajo hasta aquí. Cambiando cualquier cosa, correríamos el riesgo de no tener exactamente esta vida, exactamente esta familia, exactamente esta felicidad. Incluso la parte mala, el matrimonio forzado, la huida, los miedos, principalmente la parte mala. Fue ella la que me enseñó a valorar la parte buena. Fue ella la que me hizo lo suficientemente fuerte para construir esta vida contigo. Alejandro besó suavemente la frente de Patricia. Te amo. Yo también te amo.
y amo la vida que construimos juntos. Y así, en la terraza de la casa donde todo comenzó, dos corazones que se encontraron cuando más lo necesitaban, continuaron escribiendo su historia de amor, una historia que demostraba que no importa cuán difícil sea el comienzo, siempre es posible crear un final feliz cuando se tiene amor, valor y fe en el poder transformador de la generosidad humana. La noche avanzó, pero ellos permanecieron ahí, abrazados, escuchando los sonidos familiares de su casa llena de vida e historias. Adentro podían escuchar a Miguel trabajando en sus proyectos, Sofía preparando clases para el día siguiente y el tic-tac suave del reloj de la cocina, marcando los momentos preciosos de una vida vivida con propósito y amor. En ese momento, Alejandro supo con absoluta certeza que era el hombre más rico del mundo, no por su cuenta bancaria, sino por el patrimonio verdadero que había construido, una familia unida, un hogar lleno de amor y la certeza de que su vida había hecho diferencia en el mundo. Y Patricia, mirando al hombre que había transformado su huida desesperada en un viaje de amor y propósito, supo que había tomado todas las decisiones correctas. Cada elección valiente, cada momento de confianza, cada acto de fe la habían llevado exactamente a donde debía estar, en los brazos del amor de su vida, rodeada por la familia que eligió construir, en una casa donde los milagros ocurrían todos los días a través del simple acto de amar incondicionalmente. Fin de la historia. Ahora cuéntame, ¿qué te pareció esta historia y desde dónde nos ves? Si tienes algo para compartir con nosotros, déjalo en los comentarios con palabras sinceras. ¿Crees que Alejandro y Patricia tomaron las decisiones correctas? Estaremos felices de leer tu opinión. Muchas gracias por tu compañía. No olvides dejar tu like y, lo más importante, suscribirte al canal para no perderte otras historias emocionantes como esta. Nos vemos en el próximo video.